Bueno, y vamos a seguir un poco también con los libros, porque tiene que ver con lenguas que se están... Si a vos te dicen en Argentina, ¿qué se habla? Español. Español. Decís español. Bueno, puede ser que el idioma oficial sea el español, pero se hablan muchas más lenguas. Y hay algunas que están en peligro de extinción. Así es, alrededor de 13. De eso vamos a hablar con nuestras invitadas. Estamos con la doctora Ana María Borsone, especialista en alfabetización, investigadora del CONICET, y Ana Carolina Hedge, antropóloga, investigadora del CONICET. ¿Nos equivocamos en algo? ¿Es así? No. ¿En los nombres, en los datos? ¿Todo bien? ¿Aprobamos? Bueno, perfecto. ¿Cómo es esto de que tenemos un idioma oficial, pero hay 13, no, más, por ahí, no sé, 13 lenguas? 13 en peligro. Sí, 14, ya podemos hablar de 14 lenguas indígenas. Sí, lo importante de señalar es que en Argentina, además del español y las lenguas de migración, se hablan muchas otras lenguas indígenas. Y estas lenguas indígenas tienen, digamos, podemos hablar de la vitalidad de las lenguas como si fuera un gran abanico con situaciones muy diversas. Desde lenguas que se hablan cotidianamente, con mucha vitalidad, que se transmiten en el ámbito doméstico, entre padres e hijos, hasta distintas situaciones de bilingüismo y multilingüismo y situaciones donde están amenazadas. A ver, dentro de las primeras, por lo que yo conozco gente, por ahí el guaraní está bien dentro de todo, sí, ¿no? Se habla bastante. Se habla bastante en el ámbito doméstico, se transmite. Igual tiene como una mezcla también. Toma algunos que te hablan con guaraní mitad español. Y porque el idioma no tiene la frontera que te marca el mapa. Y además están los préstamos lingüísticos que van según las necesidades comunicativas de cada pueblo. Entonces también hay palabras que se toman prestada del español porque capaz que la lengua no lo tenía desarrollado por el campo en el que se envolvía. Por ejemplo, celular, quizás no es una palabra que esté, entonces se toma prestado muchas veces o un término del español o se hace una adaptación de la palabra en lengua indígena con algún, o del español con el patrón de pronunciación de la lengua indígena, sean distintos préstamos. Pero el problema que yo veo, por ejemplo, vos mencionaste el guaraní, creo que hace muy poco se ha elaborado un libro de lectura en guaraní. Es verdad que el guaraní se habla en muchas comunidades y de hecho en muchas escuelas rurales la lengua de los chicos es el guaraní. Pero como la escuela no alfabetiza, no enseña a leer y escribir en guaraní, se va perdiendo. Se va perdiendo y por otro lado son grupos de chicos que al no aprender a leer y escribir en su propia lengua, sufren retrasos en el aprendizaje, porque uno tiene que aprender a leer y escribir, como a nosotros nos ha pasado, ¿no es cierto? Como a todos nosotros, no nos enseñaron a leer y escribir en japonés, ¿no es cierto? Nos enseñaron en español. Y lo mismo tiene que suceder con las lenguas indígenas, por eso es el libro que vos tenés, el libro de Cintia, ¿no es cierto? Es un libro de lectura para las comunidades tobas, escrito en COM. Tiene también un libro de actividades y se ha hecho la experiencia con ese material de enseñanza a los chiquitos bilingües tobas a leer y se les enseñó a leer y escribir y aprendieron a leer y escribir en español y en COM. Bilingües. Y aprendieron hay una, bien. perdón, digo, hay un estimativo, digo, de las 13, 14 lenguas, digo, ¿cuál es la comunidad real de la cantidad de personas que está afectada? Es muy difícil medir cantidad de hablantes de las lenguas indígenas. Una aproximación que hubo fue cuando se hizo la encuesta complementaria al censo en 2004-2005 para pueblos indígenas, pero es difícil medir porque justamente las situaciones son tan de contacto lingüístico que muchas veces los propios hablantes no se identifican a sí mismos como hablantes, te dicen no hablo muy bien la lengua porque hay ciertos estándares de ideal de algunos hablantes ancianos, quizás los jóvenes, muchos no se reconocen como hablantes, así que es muy difícil de medir. Pero retomo algo que también de lo que decía Ana, que es muy importante, además de posicionarnos desde el lado, desde la pérdida de aquellas lenguas que están amenazadas, en pensar todas las acciones que podemos hacer para revitalizar estas lenguas y la importancia que tiene el espacio escolar como uno de los espacios en los que todas aquellas políticas públicas que apunten al reconocimiento de las lenguas, a su revitalización y ampliar los espacios de uso son las posibilidades que tenemos para que en el futuro podamos seguir manteniendo una cantidad, un patrimonio lingüístico. Más allá de la identidad cultural de los pueblos, ¿no? ¿Por qué es tan importante que estas lenguas no mueran? Bueno, estas lenguas, hay una frase que es como que una lengua es una cultura, es un modo de ver el mundo. Yo tuve que aprender latín y nunca entendí por qué. Después, más grande sí, pero digo que si nadie habla latín, pero después entendí. Pero estás manteniendo una cosmovisión, y una cosmovisión que es muy importante
para la formación ética también. ¿No es cierto? Nosotros lo que proponemos es una alfabetización intercultural, pero bidireccional. No solo nosotros hacemos el libro en COM y los chicos aprenden y refleja ese libro su cosmovisión. No, también en este libro, por ejemplo, Leamos Juntos, sí, en este material, lo que hacemos es incorporar las voces de todos los chicos del país. Muy bien. Y esas distintas cosmovisiones que implican una riqueza cultural para la Argentina. Sí. La pérdida de la lengua, que implica también la pérdida de costumbres, la pérdida de esa cosmovisión, es una pérdida cultural importante. Irreparable. Una vez que se pierde es irreparable. La interculturalidad es una comprensión mutua, Sí. es una ida y vuelta. Sí. No el libro que va desde Buenos Aires a los chicos, Sí. no. También las costumbres de todos los Hay que chicos ir del país. respetando, claro. No es solo respetar, es comprender también. Y comenzar un diálogo. La interculturalidad es un diálogo entre culturas y es lo que pretendemos promover a través de una educación y de una Hay una ley alfabetización intercultural. Sí, la Ley Hay que- Nacional de sí. Educación incluye un capítulo destinado a la educación intercultural bilingüe, reconocida como una modalidad ¿Y se para está los- llevando a cabo? Es desparejo, hay diferencias entre las distintas provincias. Cada provincia tiene el modo de cómo aplica la ley. En el caso, por ejemplo, yo trabajo en Buenos Aires, en la provincia del Chaco. En la provincia del Chaco sí se están llevando acciones Sí. en esa dirección. Digamos, hasta se reconoció que solo Chaco y Corrientes son las únicas dos provincias que reconocieron la oficialidad de las lenguas indígenas Sí. como parte de las Y, provincias. y los chicos, Claro. por ahí los chiquitos no, pero digo, el adolescente, ¿tiene ganas de aprender? ¿Tiene la voluntad de aprender? Porque ¿Es un vos problema decías, de las instituciones claro, vos decías por ahí o como de los los demás hablantes? está desprestigiado y no sé, yo no sé si voy a querer hablar o hablo, pero en casa, en privado, con mamá. Sí, creo que ahí es bastante particular según los contextos. En los contextos urbanos muchas veces se están dejando hablar las lenguas, pero me parece que hay una etapa quizás en la que muchos adolescentes quizás pueden distanciarse, pero muchas veces cuando llegan a la etapa de la juventud, preadultez, también como un posicionamiento político de reconocimiento de su propia identidad étnica, se dan procesos de revitalización de la lengua como un acto ya casi como de militancia, de, bueno, si soy indígena de este pueblo, sería importante Tengo que que hable hablar, la claro. lengua. Entonces se dan esos Claro, procesos. pero para eso es importante que realmente sea una escuela bilingüe, Sí. como son las escuelas inglés-español. Claro. Tiene que ser wichí y español, pero a lo largo de toda la escolaridad. No solo que aprendan a leer y escribir en su propia lengua, que eso es fundamental y básico para que aprendan también a leer y escribir en otras lenguas, pero que se mantenga la enseñanza de contenidos en esas lenguas. ¿Y los profesores están preparados? Bueno, esa es una de las áreas toqué en un las que tema. hay que trabajar. Sí, me, el tema. me tenía que ¿Se retirar. ve que mandemos al corte? Me vas a parar en la puerta con el cuaderno de comunicaciones. Sí, yo creo que no, es una de las áreas en Digo, las que ¿sabes más por hay qué? que Porque trabajar. incluso, no sé, escuché a los chicos, tanto a Mariana como a Martín, mi hija es muy chiquita, pero que ahora enseñan a dividir de otra manera. Y a mí me costó la mía. ¿Te imaginas cuando llegue la mía? Digo, los Sí. maestros están preparados para enseñarles a los chicos. Es complejo porque también yo creo que cuando hablamos de las lenguas, la situación de las lenguas indígenas, también hay dos planos en la capacitación de los docentes indígenas, que sería, por un lado, que tengan herramientas para enseñar la lengua indígena como primera lengua, enseñar a alfabetizar a los chicos, y hay contextos en los que la lengua indígena es la segunda lengua, hablan primero el español y la lengua indígena en algunos espacios puntuales, entonces también se necesita una capacitación para enseñar esa lengua indígena como segunda lengua. Y con respecto a los maestros no indígenas, falta una mayor sensibilidad para que reconozcan el valor de este patrimonio cultural que es reconocer el valor que tienen las lenguas indígenas dentro de la identidad de Argentina, ¿no? No como algo ajeno, sino como parte de nuestra propia identidad. Dentro... Sí, perdón, ese es un tema también de la escuela, que lo ha planteado leyendo trabajos sobre este tema, que lo plantea para la comunidad wichí un profesor que lo que dice y señala, bueno, que a partir del 2000 ya no se han formado maestros, estamos en el 2015, maestros que puedan Hablar la lengua y acompañar a la enseñanza del español. Pero lo que él plantea, y está en el nudo de la idea de bidireccionalidad, es que también los chiquitos criollos que van a esa escuela
no tendrían que ser sacados del medio de la enseñanza de la lengua aborigen, aunque sea comenzar a aprenderla para poder tener diálogo. Porque en la medida en que los otros no dominen de alguna manera esa otra lengua, los chicos se van a sentir retraídos y no van a querer hablar su lengua. Claro. Pero los otros tienen que reconocer su palabra. Sí, es cierto. Nosotros, todos los demás. Todos los demás tenemos que reconocer la palabra. Una sola cosa, porque estamos viendo los libros y yo recién le comentaba a Ana que yo tenía entendido que las lenguas indígenas, está bien dicho, lengua materna, no tenían escritura. Solo era por transmisión oral. Como todas las lenguas, antiguamente. Originalmente todas las lenguas son orales, antes que escritas, ¿no? Y la escritura se va desarrollando a medida de las necesidades que va teniendo cada pueblo. En el caso de las lenguas indígenas, los primeros sistemas de escritura vinieron de la mano de los misioneros religiosos, anglicanos, muchas veces en el norte, o católicos, que fueron dándole un sistema de escritura, muchas veces tomado del español, del inglés, depende el caso, pero así han ido desarrollando. Todavía queda mucho por hacer a ese respecto y que es fundamental porque acá trajimos estos materiales, pero son mínimos los materiales escritos en lengua indígena y es la contraparte fundamental para poder enseñar esas lenguas en el ámbito escolar, que haya materiales que enseñar, que haya textos que leer. Que haya materiales porque evidentemente los niños quieren aprender y está bueno. Muchísimas gracias por haber venido a las dos. Nos vamos a la pausa. Exactamente, con las fotos que tienen que ver. Claro, Día del Bombero. Ay, mirá qué bueno. Es la familia bomberil, porque tienen bomberos de Villa María, Córdoba, Anto Matea, los niños y el grande. Voluntarios de Águila de Acero, La Rioja, Vanina Galván. Pequeño bomberito de la familia Carpintería San Luis, qué lindo lugar. Alejandro Sina, ya volvemos.